Un cordial saludo, estimados compañeros. En esta ocasión vamos a conversar un poquito sobre lo que es el aprendizaje adaptativo. Sin más, quiero comenzar. El aprendizaje adaptativo es un enfoque educativo que se basa en la personalización de la experiencia de aprendizaje para cada estudiante. Entonces, para lograr esto, podemos utilizar la tecnología para ajustar el contenido, el ritmo y el estilo de enseñanza según las necesidades individuales de cada uno. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues primero hay que identificar qué tipo de estudiantes, qué estilos de aprendizajes tenemos o predominan en nuestras aulas de clase. Esto implica el uso de datos sobre el desempeño y las preferencias de los estudiantes para adaptar el material, de manera que optimicemos el proceso de aprendizaje y posiblemente obtengamos mejores resultados en dependencia de cada estudiante, ¿no? En el contexto universitario, pues el aprendizaje adaptativo ofrece oportunidades significativas para mejorar la eficiencia de la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo a los profesores atender las diversas habilidades, estilos de aprendizaje y ritmo de los estudiantes de manera más eficiente y efectiva. Para ilustrar esto, vamos a implementar en una herramienta llamada Lección de nuestra plataforma Moodle de la Learning Institucional. Entonces, vamos a revisar esta herramienta que a través de ella, pues, podemos diseñar y administrar contenido de manera estructurada y personalizada. En esta demostración práctica, también vamos a utilizar la web plantex.com para diagramar el flujo de trabajo que deseamos establecer con este recurso que vamos a construir para nuestros estudiantes. Entonces, Plantex pues nos permitirá visualizar de manera clara cómo planificamos adaptar ese contenido, las actividades y las evaluaciones para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Además, también vamos a tener el apoyo de la inteligencia artificial generativa. En este caso, he utilizado ChatGPT para que me apoye en el proceso de, por ejemplo, de construcción del código, de la estructura visual que finalmente quiero tener para guiarme y construir la lección como tal. Entonces, vamos a integrar todas estas herramientas que de una u otra forma debemos manejar para ir optimizando nuestros recursos en la construcción de estos recursos y podemos de alguna manera apuntar a lo que es el aprendizaje adaptativo y tratar de tener estos recursos más enfocados, más personalizados para nuestros estudiantes. Entonces, vamos a la parte práctica. En este caso, pues yo les estoy mostrando en pantalla un pequeño esquema donde yo quiero enseñar un tema X. En este caso he puesto tema número 1. De este tema número 1 pues se desglosa dos subtemas, y de estos dos subtemas pues es como una introducción, algo que quiero que entiendan mis estudiantes sobre el tema que vamos a entrar en cuestión, y simplemente pues durante esta introducción pues yo voy a tratar de entender a mis estudiantes, de preguntar, de tratar de que ellos puedan darme a mí un entendimiento de qué tipo de perfil tengo en mi clase, de que si algunos conocen o no más sobre el tema que vamos a hablar. Entonces, según eso, pues yo me ramifico por un lado y por otro, según sea el perfil que vaya identificando, que puede haber uno, dos, tres, en dependencia de qué es lo que tengamos, pero bueno, finalmente una de las recomendaciones es siempre también enfocarse en el tipo de perfil más predominante dentro de mi aula. Sin embargo, pues aquí he puesto como ejemplo dos perfiles, el perfil A y el perfil B, por dar de una forma generalizada. Y digo que el perfil A pues es un perfil que ya conoce sobre lo que estamos hablando, ya tiene una experiencia previa sobre lo que estamos tratando en este caso. Entonces va a tener algo básico para poder revisar, para poder recordar ciertas cosas y luego hacer una retroalimentación, y ellos podrán finalmente dar la evaluación que se ha preparado, en este caso para este tema. Pero en cambio tengo otro tipo de estudiantes con un perfil B, que necesita así que revisar temas adicionales y necesita pues un poco más de extensa la parte práctica y que puedan ellos entender cómo funciona dicho tema. Finalmente, todos tendrán la retroalimentación necesaria para dar una evaluación final. Esto, por dar un esquema para entender más o menos qué es lo que tratamos de, de entender sobre el aprendizaje adaptativo y llevarlo a la parte práctica utilizando la herramienta tipo lección dentro de Moodle con la ayuda de estas dos herramientas adicionales, que es del plantex.com, y también con la ayuda en este caso de ChatGPT con inteligencia artificial generativa en el apoyo de todo lo que estamos tratando de hacer. Dicho eso, pues yo por aquí tengo tengo al ChatGPT y le he puesto el siguiente prompt. Ustedes pueden leer aquí, este es el primer prompt, esto lo voy a compartir, ustedes lo van a tener este chat compartido, ustedes podrán acceder y revisar pues cada uno de los pasos que di
para poder construir esta lección con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces yo aquí puse un prompt. Actúa como un especialista en desarrollo profesional docente, experto en docentes universitarios con enfoque en educación, algo que ya habíamos visto en algún momento, algo introductorio, algo cerrando a la inteligencia artificial para que se enfoque y sea el especialista en ese tema en particular. Quisiera pues que tome el rol de un pedagogo para que pueda ir entendiendo qué es lo que vamos a ir estructurando en función de preparar a docentes universitarios, que sería el caso. Entonces, por eso es que le he puesto este pequeño rol que estamos viendo aquí. Entonces, le digo que como tarea debe crearme un diagrama UML sobre el tema, y aquí he puesto un tema para hacer la parte práctica, que es la clasificación de base de datos relacionales. Algo que creo que todos conocen sobre el tema y para tener una mejor apreciación de lo que vamos a realizar como ejemplo práctico. Entonces, con este tema, pues vamos a diseñar un diagrama UML, le vuelvo a decir, que representa una actividad tipo lección de Moodle. Entonces aquí ya estoy diciendo que vamos a hacer una actividad tipo lección y pues comience a cerrarse un poquito más en lo que vamos a construir o la respuesta que me va a dar. Y le vuelvo a recalcar pues el tema como tal. Le pido que haga los siguientes pasos de forma estricta. Entonces el primer paso es que identifique los puntos claves sobre lo que es las bases de datos relacionales. El segundo paso es que tome un enfoque condicional. ¿Por qué? Porque la herramienta tipo lección, pues si ustedes pueden ver nuevamente el gráfico, pues la herramienta tipo lección hay esta parte condicional de que yo identifico un perfil u otro. Entonces yo necesito explicar sobre base de datos relacionales a dos tipos de perfiles en este caso, a alguien que ya conoce, ya tiene una experiencia previa sobre el tema y a quienes no la conocen. Entonces, por eso es que yo he puesto acá un enfoque condicional, que encuentre las situaciones o condiciones bajo las cuales puede ser más efectivo para enseñar en una actividad tipo lección. Entonces aquí ya le estoy cerrando y le doy dando un contexto un poquito más amplio de lo que necesito. Finalmente le digo que en el paso 3 pues me diseñe para el plantext.com, que es un plant UML. Este es pues precisamente el diagrama que se identifica dentro de la herramienta y ya lo vamos a ver. Entonces, quiero ver gráficamente en un diseño para plan UML tipo while loop, que es la parte también dentro de la lección, pues vamos a tener un tipo while, que si es que no, pues no comprende, no puede entender muy bien el tema, puede repetir las lecciones anteriores a ese while, simplemente pues va a repetir las partes que le interese saber. Entonces, por eso es que vamos a tratar de irnos a pegarnos a la parte adaptativa de lo que estamos haciendo. Entonces va a ir ahí un ciclo de preparación al estudiante y también la parte condicional. Entonces ya lo vamos a revisar en un enfoque gráfico que vamos a ver. Entonces le digo que me permita con una estructura tal cual como estamos describiendo aquí para la actividad tipo lección en la plataforma Moodle. Finalmente pues me va a ir realizando los diferentes pasos. Aquí tengo la identificación de los puntos claves, me dice algo muy puntual, el enfoque condicional, y aquí ya se va cerrando lo que estamos pidiendo, ¿no? Para una actividad tipo lección Moodle sobre la clasificación de base de datos relacional puede ser más efectivo cuando, al presentar ejemplos prácticos, al fomentar la participación activa. Entonces tenemos varios enfoques, de hecho 3 enfoques de lo que podríamos hacer dentro de la lección. Y para verlo más gráficamente, esta parte que me está explicando aquí, pues vamos a tener el código en plant UML. Aquí ya me está dando el plant UML y yo a esto puedo copiar el código para ponerle en la herramienta. Y lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Por aquí estoy haciendo algunos cambios, pero simplemente podemos borrar lo que tenemos allí. Simplemente vamos a ver. Listo. Entonces aquí, listo. Tú puedes comenzar con una lección, entiendo yo, que me dice de esta forma, presentar una introducción sobre lo que es las bases de datos relacionales, explicar los tipos de bases relacionales y preguntar a los estudiantes si están familiarizados, en este caso me dice puntualmente con SQL. Si es el tema, pues vamos directo a la parte de ejemplos prácticos, si es que quieren hacerlo. Entonces preguntamos si es que quieren los ejemplos prácticos y venimos y vemos cada uno de los ejemplos de las bases de datos, en este caso que me ha recomendado el GPT, ¿no? Me ha dicho estas, que son 2, 4, 5, y me está diciendo que si ya tiene experiencia y si quiere revisar directamente los ejemplos prácticos, venga por este lado, ¿no? También me dice, bueno, si es que los estudiantes no tienen experiencia, vaya por la parte negativa y de una introducción a SQL, que haga ejercicios prácticos de SQL y regrese y pregunte nuevamente si ya está familiarizado con, en este caso, el lenguaje de consulta que estamos
repitiendo, ¿no? Esto es un ejemplo que quisiera tratar de llegar a ustedes para que puedan entender cuál es la función que estamos tratando de finalmente obtener con la herramienta tipo lección. Entonces, esto me permite ser más gráfico, me permite incluso irme visualizando cómo yo debo estructurar mi lección. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos el perfil A y el perfil B, que debería ir construyendo mi recurso como tal. Entonces, finalmente, ustedes pueden ver aquí, llego a la parte de que si los ejemplos prácticos no están correctos, termina familiarizándose y pueden ver los ejemplos prácticos, o si no, pues ver la explicación de casos de uso de base de datos. Aquí no me gusta mucho, aquí debería, por ejemplo, conectarse con, después de saber los casos de uso de base de datos, pues debería conectarse tal vez con este flujo de acá, presentar ejemplos prácticos para que todos sigan finalmente una ruta hacia el final, que es la parte de realizar la evaluación. Aquí tal vez también ver un tema de retroalimentación. Entonces yo por aquí podría adicionar, ¿no? De dependencia de lo que yo necesite hacer. Tal vez aquí una retroalimentación para que finalmente todos entren con la misma idea y den la evaluación que finalmente se quiere dentro de esta lección como tal. Entonces aquí me gustaría unirle con una flechita a que pueda revisar también los ejemplos prácticos. Inclusive aquí podemos hacer un while loop. Otra vez preguntar si el ejemplo, si quiere ahora sí regresar a lo que es el ejemplo práctico y finalmente pues nos vamos por este lado. ¿Sí? Ya depende de cómo quieran hacerle, ¿no? Entonces aquí podríamos copiar esto, pegar en la parte baja y hacer este tipo de estructuras. Ya, esto es algo muy breve, muy rápido que vamos a revisar. Lo vamos a dejar de esta forma para ir directamente a la parte de los ejemplos. Lo que quiero expresar con todo este tema es que podemos personalizar un flujo de trabajo, de recurso que estamos preparando para que los estudiantes de diversos tipos de perfiles puedan navegar a través de él y según su ritmo de aprendizaje, según su experiencia anterior, antes de entrar al tema como tal, pues puedan seguir, ¿no? En dependencia del ritmo que quieran seguir con el recurso que estamos preparando. En este caso, pues ya teniendo la parte gráfica, nos vamos a precisamente a nuestra aula, donde estamos preparando todo, y aquí pues le he añadido una lección, ¿no? Esta lección, vamos a ver si podemos revisar por aquí. Aquí tenemos nuestro gráfico, vamos a ver si lo podemos hacer, listo. Entonces yo aquí he añadido la lección, voy a editar esta lección y vamos a ver diferentes páginas, aquí se llaman páginas creadas con el fin de ejemplificar todo el tema que estamos revisando. Entonces, aquí me dice que presente una introducción, listo, mi primera página va a ser pues la introducción al tema de base de datos. Aquí estamos, clasificación de base de datos relacional, esa es mi lección. Entonces me recomienda que vaya primero a dar una pequeña introducción, luego que explique los tipos de base de datos relacionales, yo por aquí tengo los tipos de base de datos relacionales, y haga una pregunta. Entonces aquí pregunto si el lenguaje de pregunta SQL, por aquí podemos ver en una vista previa, le ponemos sí o no, dependiendo del perfil del estudiante que esté utilizando esta herramienta, pues según eso vamos a continuar el flujo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, en la pregunta, si la parte verdadera, si el estudiante dijo que sí, si está familiarizado, se va para la parte de ejemplos prácticos. Caso contrario, pues se va a la parte de introducción a SQL. Ok, entonces, continuando con el ejemplo, yo en el gráfico le he hecho un cambio para que los estudiantes que estén familiarizados puedan ir a la parte de entender un poquito de lo que es en los ejercicios, los ejemplos prácticos, y los que no, pues vayan a una introducción de SQL. Claro, aquí podríamos tener más cosas, más temas, tal vez, para que los estudiantes que no estén familiarizados puedan profundizar un poquito más. Pero a manera de ejemplo, pues vamos a hacerlo solo de esta forma. Entonces, una vez que regresa por aquí, el estudiante ya se encuentra familiarizado o puede decir que ya lo entiende, vamos a la parte práctica, que es lo que estamos con esta herramienta, ¿no? Ya en la pregunta 1 le pregunta si es que está familiarizado, sí o no. Si está familiarizado, puede ir a la parte de ejemplos prácticos, o si no, pues vaya a introducción SQL. Entonces, si la respuesta es falsa, va a ir a introducción SQL, y cuando ya termine la parte de introducción SQL, pues va de nuevo a la pregunta 1, que es a preguntar nuevamente si ya se encuentra familiarizado o no. Y si es así, pues se va a la parte de ejemplos prácticos o ejercicios prácticos que está de esta manera. ¿Sí? Estamos representando esto aquí. Entonces,
Una vez que tenemos eso, pues simplemente vamos a la pregunta siguiente, a la pregunta 2. Podemos verlo en pantalla. Y aquí dice, ¿deseas ver directamente ejemplos prácticos? Que es esta parte de aquí, ¿no? Ejemplos prácticos. ¿Sí o no? Si me dice que no, pues debería ir a explicar casos de uso. Y si me dice que sí, pues deberíamos entrar de lleno a ejemplos que puedo mostrar por cada uno de estos de las bases de datos. Si yo le digo que no, entonces aquí, al momento de decir que no, yo puedo darle un comentario, eso ya es en la configuración de cada pregunta, un comentario, una retroalimentación, una recomendación, algo puntual que puede ir a consultar, que puede ir a retroalimentar, mira, puedes consultar más temas de esto, lo otro, puedes ayudarte de estas web, de estos artículos científicos, puede haber varias cosas aquí que podemos comentar. Y simplemente al momento de caminar, miren, el flujo va hacia el no, va por el caso de uso de base de datos. Y esto me llevaría pues finalmente a aquí la parte de retroalimentación, luego la evaluación. Pero yo me fui por el no, viene por aquí. Aquí les había comentado que como quisiera que se vaya para acá para prácticas de MySQL y que comience luego todo este flujo de acá, porque quisiera que todos pasen por ese flujo. Pero bueno, para efectos de práctica, pues simplemente hemos pasado por aquí, a hacer una retroalimentación. Aquí tal vez falte la pantallita de retroalimentación, la página, y vaya a la parte de realizar la prueba. Como tal, bueno, efectos de práctica, pues estoy mostrándole de esta forma. Ustedes, pues finalmente, si se van por el sí, por acá, en la pregunta 2, si yo voy por acá, por el sí, aquí también darles un comentario, mira, puedes revisar este tipo de código en estos repositorios de Git, de GitHub o cualquier otro tipo de video, por ejemplo, para que se ayude un poquito más a adentrarse en el tema. Ya sabemos que es un poquito más avanzado, entonces a ellos podemos comentarle algo diferente. Entonces, al momento de dar continuar, pues me voy para la parte práctica y aquí les muestro un pequeño ejemplo de lo que es. Por acá doy siguiente y me voy a Postgres, acá está el flujo. Doy siguiente, me voy a ahora un ejemplo de Oracle. Doy siguiente, me voy a un ejemplo de SQL Server. Y por acá, pues, me voy a la base de datos de SQLite. Entonces, más o menos, este flujo me va a llegar al final, donde yo debería tener una evaluación. A efectos prácticos, pues lo he hecho muy brevemente este ejemplo, donde ustedes en su interior podrán ver pues todos este tipo de páginas. De aquí podemos ir viendo el flujo de trabajo. Bien, ahora vamos a añadir entonces una lección. Vamos a todos. Y aquí tenemos la lección. Vamos a ver. Ponemos aquí el tema, no sé, BD relacionales. Aquí podemos ir configurando diferentes cosas, ¿no? Ya depende de cómo ustedes lo quieren realizar. Tienen para que el estudiante pueda volver a revisar, podemos poner que sí. Una opción para tratar de nuevo la pregunta, podemos poner que sí. Número de máximo intentos por pregunta, podemos ponerlo sin límite para que ellos puedan ir a través de la lección sin ningún tipo de limitaciones al momento de preparar esto, ¿no? Y ustedes pueden ir revisando las diferentes opciones que tenemos para nuestra lección. Si deseamos poner un tipo de barra de progreso para ver en dónde se encuentra el estudiante y si regresa después y otra vez puede consumir ese recurso, pues vaya viendo cuál es el progreso que está teniendo, ¿no? Y muchas opciones más también adicionales a eso. Guardamos cambios y mostramos. Nos vamos a encontrar con esta pantalla. Entonces aquí nos dice qué deseas hacer primero. Listo, entonces yo me voy a mi flujo y primero es presentar una página sobre la introducción al tema, que es en este caso las bases de datos relacionales. Si ese es el punto, pues voy a añadir una página de contenido. Entonces añado una página de contenido. Esta va a ser la parte de introducción. Voy a hacer práctico y voy a copiar de aquí, voy a pegar por acá. Y le digo, aquí hay, ustedes pueden ver esto de contenido 1, 2, 3, 4, 5. Esto se traduce en botones en nuestras lecciones. Entonces, en el primer botón que yo deseo que aparezca, le voy a decir que aparezca como un botón de siguiente y se vaya a la página siguiente. Recuerden, esta es mi primera página, por lo que no tengo traducciones de acá, decirle, vete a la parte de ejemplos, vete a la parte de introducción, vete a la parte de explicación de casos de uso. Entonces, aquí debería estar todo ese tipo de cosas. Pero como estoy comenzando, pues simplemente le digo a la página siguiente. Y como es mi primera página, yo tal vez podría poner aquí, vaya hacia atrás. Entonces aquí le digo, vete a la página anterior. Sin embargo, no es el caso, porque yo, esta es mi primera página, entonces no tendría sentido. Por eso al menos la primera sí que me obliga a poner. Entonces, finalmente, yo ya tengo la parte de introducción. Aquí debería poner sobre la introducción de lo que estoy tratando. Yo me he ayudado con él, con el chat GPT. Después de haberle pedido esto, continúo. Le digo, ahora ayúdame brevemente a redactar
no tan extenso cada caso condicional. Es decir, si no está familiarizado con SQL, ayúdame a redactar la introducción a SQL, ejercicios prácticos para la herramienta lección en Moodle. Además de preguntar ejemplos prácticos, debo tener ejemplos prácticos muy cortos de la base de datos que me recomendaste, y si va a dar por el caso negativo, debo tener un contenido sobre explicación de casos de uso de datos. Te estoy pidiendo prácticamente todo lo que necesito para ir llenando aquí mi lección. Entonces ustedes, si tienen, por ejemplo, un documento, un libro sobre todo este tema, ustedes conocen muy bien sobre ese tema, pues simplemente van a ir llenando su lección como mejor crean conveniente. Yo en este caso, pues me ayudo de la inteligencia artificial para poderles entregar la parte que me interesa a mí, que es que entiendan cómo funciona esta herramienta de lección. Entonces yo aquí me ayudo un poco, la parte de introducción, y digo que esta va a ser mi página que está explicando la parte de introducción. ¿Listo? Con eso pues guardo la página. Voy a mover esto por acá para que se vea mejor. Listo. Ahí estamos. Entonces, listo. Ya tengo mi página de introducción. Ahora, ¿cuál vendría a ser la página siguiente? Voy por acá, voy a ver mi gráfico. Y mi página siguiente dice explicar los tipos de base de datos relacionales. Me voy a... Ejemplos prácticos, tipos de base de datos relacionales. Aquí en ejemplos prácticos, por aquí le pedí que me dé la clasificación de las bases de datos. Creo que esto estaba más acá abajo porque me di cuenta que no tenía los tipos de base de datos relacionales. Entonces en la parte baja le pedí los tipos de base de datos relacionales y ya tengo mi contenido. Entonces vamos por acá. Y como añado una nueva página que siga a la que acabo de ingresar, pues simplemente abro aquí y le digo añadir una página de contenido, porque no estoy haciendo nada más en este momento. Pego mi contenido, le pongo tipos de base de datos relacionales, pues nada. Aquí tengo en la primera parte siguiente, para que entienda que al dar clic ahí va a la página siguiente. Y aquí en contenido 1 le voy a dar anterior. ¿Y a dónde va? Pues a la página anterior. Ahí sí que lo puedo poner. Guardo y ya tengo dos páginas. Entonces, al momento de ingresar a mi lección, quiero que vean ustedes. Vamos por acá. Y aquí está mi lección, ¿no? Aquí está mi primera página, introducción, que es lo que tenemos acá. Introducción. No voy a aplicar tipos de base de datos relacionales. Voy a dar siguiente, pues debo ir a tipos de base de datos relacionales. Y si voy a siguiente, pues ya no tengo nada más. Pero así le vamos construyendo nuestra lección. Entonces aquí tenemos la lección que estamos haciendo. Vamos a dedicar a la lección. Y aquí me dice que puedo preguntar a mis estudiantes si están familiarizados con SQL. Listo, ¿cómo hago eso? Con una página, añadir una página de pregunta. Entonces al momento de añadir una página de pregunta voy a seleccionar una pregunta de tipo verdadero o falso. Con eso añado la pregunta. Y aquí pues voy a preguntar, ¿no? Voy a coger la pregunta. Por acá me voy a dar a pregunta 1. Le doy un nombre para poder reconocer después. Familiarizado. Para reconocer, ¿no? Y aquí le pregunto, ¿está familiarizado o familiarizada con el lenguaje de consulta SQL? Entonces, si es correcto, bueno, aquí es como es pregunta, lo toma como correcto, no, estamos tratando de hacer nuestro flujo. Si es sí, aquí el comentario, si es sí, pues aquí es lo que les comentaba, puede obtener más información avanzada en la web GitHub u otros, ¿no? No sé, aquí es para tratar de apoyar en este tipo de experiencia que vamos creando para nuestros estudiantes. Y si la respuesta pues es no, por aquí, comentarios son no, entonces aquí puedes seguir un mock sobre lenguaje de consulta SQL en la siguiente dirección: www.com. Ya, entonces, obviamente, si va por el no, pues entonces podemos darle más recursos, un poquito más de tiempo que él tome, diferentes fuentes para poder retroalimentarse y entender cómo es que podría ayudarse de otras plataformas y seguir el flujo de trabajo que vamos haciendo en lección. Listo, entonces aquí nada, puntuación, pues no requiere puntuación, simplemente estoy tratando de crear mi flujo de trabajo para apegarme a lo que estamos conversando desde el aprendizaje adaptativo. Guardo cambios y ya tengo mi primera pregunta, ¿no? Si está familiarizado. Entonces voy por aquí, voy por mi esquema.
presentar la parte de introducción que ya tengo acá, los tipos de base de datos que ya tengo acá, hasta ahí todo bien. Tengo que llegar a una pregunta, listo. Entonces, cuando le dé a la página siguiente, pues simplemente va a ir a esta siguiente que es la pregunta. Y en la pregunta, ahí sí que debo decir que si va por el sí, pues se vaya a la parte de ejercicios prácticos, y si se va por el no, pues no, ese sería este de aquí. Se va por el no, pues introducir SQL. Listo, entonces, todavía no me puedo ir ni por acá ni por acá. Entonces simplemente vamos a añadir una página de contenido y esta página de contenido vamos a hacer estos dos elementos que tenemos aquí, ¿no? Vamos a poner introducción a SQL. Y aquí pues yo me estoy ayudando con el chat GPT, vamos a hacer una introducción a SQL, digo que es esto, obviamente esto es como ejemplo práctico, y nada, aquí pues simplemente voy a decir siguiente. Lo que yo quiero es que al momento de dar siguiente, si ustedes se ven por aquí, pues regrese, ¿no? Aquí debería ser más, tal vez algo adicional que pueda familiarizar completamente con la SQL, pero va a regresar a mi flujo, ¿no? Entonces aquí sí que yo podría decir que se regrese a la parte de pregunta, a preguntarle nuevamente si ahora sí que está familiarizado, ¿sí? Guardo página y puedo regresar. Introducción a SQL, ya, aquí está. Dice, pregunta 1 si está familiarizado y esta regresaría a la pregunta como tal. Ahora me voy por el caso de sí, que voy a poner la parte de ejercicios prácticos. Entonces, listo. Pues nada, me valgo de esta para ir hacia abajo, de añadir una página de contenido. Y listo. Ahora me voy a ejercicios prácticos de SQL. Vamos, ejercicios prácticos SQL. Y por aquí me voy a ayudar, yo ya tengo ejercicios prácticos, le he puesto ejemplos prácticos, bueno, de ejercicios prácticos de SQL, copio, pego, digo, este es mi ejercicios prácticos. Aquí después, ustedes ya saben, ejemplo de práctica nada más. Listo, entonces me voy por acá y debo dirigirme a la pregunta, entonces voy a hacer siguiente. Va a ir a la página siguiente, lo pongo por el momento porque todavía no tengo la parte de pregunta, guardo página y ya tengo la parte de ejercicios prácticos. Listo, ejercicios prácticos. Ahora debo hacer una siguiente pregunta. Nos van a añadir una página de pregunta, la página del tipo verdadero o falso de pregunta. Añado la pregunta y aquí voy a poner pregunta 2. Y nada, pues aquí debería preguntar, ¿desea pasar a los ejemplos prácticos o ver más, tal vez más teoría antes de revisar el código? Listo. Con eso, pues, aquí lo que les comentaba anteriormente, ¿no? La parte de comentarios, todo lo que implique acomodar, arreglar este tipo de cosas para que el estudiante tenga una retroalimentación oportuna. Entonces, la respuesta aquí le pongo sí, y una vez por acá le pongo no. Aquí en la parte de sí es la respuesta para ver más ejemplos prácticos. Puedes ir a la siguiente web, porque quiere ver ejemplos prácticos. Ahora, si es que no, puedes revisar además de los casos de uso, estos, estos temas adicionales que enriquecerán tus habilidades en el lenguaje de consulta, ¿no? Y aquí como hacemos sin puntuación, le digo que no, guardo página y listo. Entonces ya tengo el ejemplo 2, ¿no? Entonces, asimismo, vamos a continuar con el ejemplo. Vamos a añadir una página de contenido. Y ahora voy a poner los casos de uso para cuando se vaya por casos de uso de base de datos relacionales. Y nada, pues aquí va la descripción. Va a la página siguiente, a esta página, ¿no? Se va a la página siguiente por poner algo. Ya vamos a ir revisando. Aquí están los casos de uso que tenemos acá y por acá añado una nueva página de contenido que va a ser ejemplo práctico de MySQL, ¿no? Bueno,
Y vamos teniendo nuestras diferentes páginas para ir corroborando el flujo. Entonces, bueno, ya aquí les dejo la parte de evaluación para que ustedes puedan investigar y puedan implementar la parte de evaluación, que aquí ustedes pueden ver, se puede añadir clúster, se puede añadir ramificaciones. Y pues aquí en la página de añadir clúster es para crear todo un conjunto de preguntas, incluso pueden importar preguntas para que al momento de que termine o termine el flujo de aquí de la lección, pues se meta ese clúster y pueda ir respondiendo a las diferentes preguntas que pueden ir haciendo. Pero en fin, ustedes pueden averiguar esto y pueden añadirle a su actividad. Entonces, vamos a ver. Tenemos la parte de presentación, introducción, estamos aquí. Tipos de base de datos, tenemos tipo de base de datos. Luego tiene que irse a si están familiarizados o no. Entonces, listo, dice página siguiente. Al momento que ingresen introducción, va a ir a página siguiente, que es tipos de base de datos. Aquí va a tener página anterior y página siguiente. Cuando esté en página siguiente, la página siguiente debe de mandarle a la pregunta 1 y la página anterior tiene que mandarle a la parte de introducción si es que quiere revisar. Entonces, vamos a ver si eso se cumple. Vamos. A la página anterior, pues tiene que ir a la página anterior o yo le podría decir que vaya a introducción, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos nos funcionaría en este caso. Para ser certeros, vamos a introducción. Y cuando dé siguiente, en vez de ir a página siguiente, tiene que ir a la pregunta número 1, que sí está familiarizado. Listo, configurado, guardado página. Listo. Bien, ahora vamos a configurar la parte de pregunta. Entonces la pregunta, si ustedes se dan cuenta aquí, si se va por el sí, se va a la parte de ejercicios prácticos. Vamos a ver. La parte del sí debe irse a ejercicios prácticos. Está correcto. Y si se va por el no, tiene que irse a introducción a SQL. Entonces buscamos introducción a SQL, que está aquí, y guardamos. Ya está configurada la parte de pregunta. Si se va por verdadero, ejercicios prácticos, y si se va por falso, a introducción a SQL. Estamos aquí. Ahora, llegamos a introducción a SQL, esto en el caso de ser falso, ¿no? Si se va por ser falso, pues introducción a SQL, tiene que regresar a preguntar si ahora sí ya está familiarizado. Vamos a ver si se cumple esto. Entonces, cuando dé siguiente, se va a ir otra vez a la pregunta 1, que es esta de aquí. Listo, está correcto. Y si se va por ejercicios prácticos, pues simplemente ejercicios prácticos tiene que preguntar si se quiere adentrar en la parte de ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, en ejercicios prácticos, debo asegurarme que vaya a la página siguiente o que vaya a la pregunta 2 para asegurarme del flujo. Entonces, va a ir a la pregunta número 2. La pregunta número 2 me va a dar por el sí que se vaya directamente a los ejemplos prácticos, listo. O si no, el 2, el caso no, que se vaya a casos de uso. Entonces, vamos. Pregunta, ejemplo 2 prácticos. Vamos a editar y nos vamos. Cuando sea por sí, pues vamos a entrar a ejemplo práctico de MySQL, este es el primero, listo. Y cuando me vaya por el no, se va a casos de uso. Ok, casos de uso, listo, estamos hasta aquí. Después vienen ejemplos prácticos, miren, aquí solo le digo página siguiente y la página siguiente, ¿cuál es la página siguiente de este? Pues va a ser este de acá, acá no hay que hacer nada más. Y si tuviéramos todo este flujo, llegaríamos a que el último de la página siguiente, pues simplemente se vaya a retroalimentación, que en este caso es igual página siguiente. Pero si tenemos más, pues tenemos que ir verificando. Si no, directamente a retroalimentación. Y si no voy por casos de uso de la OBD, pues me gustaría que no se vaya directamente a la retroalimentación, este de aquí, sino que más bien también pase por los ejemplos prácticos. Entonces, ¿cuál es el primero de los ejemplos prácticos? El SQL. Y si yo ya le engancho con MySQL, pues simplemente va a seguir su flujo hasta terminar en retroalimentación. Finalmente, si tuviéramos la evaluación, sería a la evaluación. Y lo más importante es que si aquí estuviera ya la evaluación, yo debería decir que al final, pues vaya a fin de la lección y que termine la lección. Y tendríamos nuestro flujo. Ahora, vamos a ver si esto es verdad. Entramos a la lección. Vamos, introducción siguiente, tipos de base de datos. Aquí estamos. Vamos a dar siguiente. O si le damos anterior, tiene que regresar a introducción. Vamos, damos siguiente. Damos siguiente. Ok, entonces estamos en la pregunta. Ahora nos encontramos acá. Perdón. Estudiantes familiarizados. Si dice que no, debería irme a introducción a SQL. Y si dice que sí, pues me iría a la parte de ejercicios prácticos. Ahora le voy a decir que sí. Voy a enviar
Asimismo, me da un comentario, y sigo de largo. Aquí tal vez tendría que hacer una configuración para que no me muestre eso, sino que continúe con el flujo. Y nada, al momento de seguir con el flujo, si se dan cuenta, voy a la parte de ejercicios prácticos. Aquí estoy en la parte de ejercicios prácticos. Y le doy siguiente. Aquí debería entrar a la siguiente pregunta, que es ejemplos prácticos. Entonces, los ejemplos prácticos, va a tener antes de revisar el código, le digo que sí o digo que no. Si digo que sí, debería seguir el flujo, este de aquí. Ejemplos prácticos. Entonces sigo el flujo, porque aquí me dice, este es como si pasara a la siguiente parte del flujo, ¿no? Si me dice que sí, pues aquí ya tengo mi ejemplo práctico, vengo por acá, y nada, finalmente me voy a la parte de retroalimentación y termino la lección. Se supone que aquí debo terminar la lección. Y nada, miren, si yo me voy de nuevo al flujo, introducción, tipo de base de datos, le digo que estoy familiar con SQL, sí, para pasar el flujo, voy a pasar directamente acá, le digo que no, que quiero seguir el flujo, me voy a ejercicios prácticos SQL, doy siguiente, entro a la pregunta, ahora me voy por el no, le digo que no, y al momento de enviar le digo que sigo el flujo, y aquí me voy a los casos de base de datos de uso. Siguiente, y por aquí yo dije que no quería este tipo de conexión acá, sino que me voy directamente a que también pueda ver los ejemplos prácticos de MySQL. Entonces ya le dije que vaya por este lado. Le doy siguiente, va a continuar con el flujo normal y he llegado al fin de mi lección. Entonces es una forma de cómo desarrollar nuestro tema, en este caso con la lección y apegándonos un poco a lo que es el aprendizaje adaptativo. Sin más, pues, estimados compañeros, yo voy a compartir el chat de ChatGPT para que ustedes lo puedan analizar, ver el flujo de trabajo que seguí. Voy a poner también el enlace para que ustedes lo puedan revisar y que creen una lección pequeña, si ustedes quieren un poco más pequeña de lo que está aquí, y lo puedan reflejar como recurso de actividad dentro de sus aulas virtuales. Asimismo, la idea es que ustedes creen un documento de una memoria como tal, con unas capturas de pantalla y lo puedan subir como tarea. Esto de aquí va a estar como parte práctica del tema 2 de aprendizaje adaptativo. Muchas gracias compañeros, es un gusto. Estaré en contacto en el chat para cualquier sugerencia, duda, corrección tal vez, y aprendemos en conjunto sobre este tipo de herramientas que tenemos en Moodle. Y finalmente, si ustedes lo aplican a sus estudiantes, podrán ver todo un informe de quién ha desarrollado qué, quién se ha ido por qué flujo, y puedes presentar datos al final de, de su asignatura, y pueden sacar diferentes tomas de decisiones a partir de ese tipo de herramientas, ¿no? Ya depende de cómo lo quieran manejar. Eso es, estimados compañeros, un gusto, estamos en contacto.